Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a continuar con el tema de la hipertensión arterial. Vamos a hablar de tipos de hipertensión arterial. En el anterior podcast ya estuvimos comentando la definición de qué era la tensión arterial, por qué hay una tensión arterial baja y alta y por qué los límites de cifra de tensión normal están establecidos en 130-80 milímetros de mercurio. Hoy vamos a hablar de tipos de hipertensión arterial. ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Pues tenemos distintas formas de clasificarla. Podemos clasificarlas por el origen, es decir, cuál es la causa de que se produzca. Podemos clasificarla según el grado de severidad de hipertensión arterial que tiene la persona, o podemos clasificarla al diagnóstico según en qué momentos tiene hipertensión arterial esa persona. Vamos a ir uno por uno. Vamos a empezar por la clasificación en función de la causa de la hipertensión arterial. Según el origen que haya causado la hipertensión arterial, podemos distinguir entre hipertensión arterial primaria, que es la que se conoce como hipertensión arterial esencial y que es la que la mayoría de la gente tiene. Es decir, es el 95% de las personas con hipertensión tienen este tipo de hipertensión. ¿Y por qué se llama primaria o esencial? Pues en realidad es porque no se conoce la causa. Es decir, básicamente es el tipo de hipertensión que todo el mundo tiene, que se cree que existe una predisposición genética, porque sí que se ha observado que familiares de gente con hipertensión suelen también desarrollar o tener como cierta predisposición a desarrollar hipertensión, pero no hay una clara causa, una clara molécula que hayan dicho esta es la que hace que esto se produzca. O un claro gen, si pensamos en que tenga cierta predisposición genética, que hayan dicho este es el gen que hace que produzca hipertensión, sino que se sabe que aparece en ciertas personas que tienen mayor predisposición, aparece a lo largo de los años. Entonces, aunque no se sabe cuál es la causa, sí que es muy importante que sí se conocen cuáles son los factores de riesgo que hacen que una persona que digamos que a lo mejor genéticamente tenga cierta predisposición a tener hipertensión, lleguen a desarrollarla. Esos factores de riesgo son, por un lado, la edad, que evidentemente pues eso no lo vamos a poder modificar, pero tenemos otros factores de riesgo, como son la dieta, el ejercicio, el tabaco, todos estos hábitos de vida que tenemos, que sí son modificables y que sí que van a contribuir en una medida muy importante al desarrollo de la hipertensión arterial de este tipo, la hipertensión arterial esencial, que al fin y al cabo es la que tiene prácticamente todo el mundo, la mayoría del mundo, no todos, porque hay un 5% que no, pero la que tiene la mayoría de la gente. Entonces, esos factores de riesgo, como hemos dicho, la dieta, el ejercicio, el tabaco, vamos a hablar sobre ellos en otro episodio porque cada uno de ellos da para largo de varios capítulos y aquí quiero hablar en principio solo de los tipos de hipertensión arterial que hay. Pero básicamente la hipertensión arterial esencial o primaria, que es la que tiene el 95% de la población y que está muy extendida, es decir, tienes una de las enfermedades, la hipertensión de mayor prevalencia en el mundo, es este tipo y uno de los problemas que hay es que está tan extendida que la gente lo ve como normal, que la gente tenga hipertensión cuando en realidad es una enfermedad, por lo que ya estuvimos comentando en el anterior episodio. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Ahora vamos a hablar de si hay una hipertensión arterial primaria, el otro 5% lo que van a tener es la llamada hipertensión arterial secundaria. ¿Y por qué se llama secundaria? Porque es secundaria a un elemento que sí que se detecta en el cuerpo y que es el que está produciendo la hipertensión. Este elemento puede ser de distinto origen, puede ser de origen renal, la hipertensión, por eso está englobado dentro de este canal. Puede ser
hormonal, porque hay unas hormonas que hacen que se aumente la tensión arterial. Puede ser de origen tumoral, puede ser, es decir, existen muchos diversos orígenes y cada uno de ellos con una causa concreta, un algo, una molécula, un motivo claro que es el que está haciendo que se produzca la hipertensión. Y cuando se trata esa causa, ese motivo claro que hemos detectado, la hipertensión desaparece. Es decir, la hipertensión simplemente es una consecuencia de esa enfermedad que tiene la persona, pero no es que simplemente tenga hipertensión como una enfermedad, una entidad aislada, sino que tiene una enfermedad y esa enfermedad produce hipertensión en esa persona. Se trata la enfermedad de base y desaparece la hipertensión, porque era una consecuencia de la enfermedad previa. Y por eso se llama hipertensión arterial secundaria. Este grupo de pacientes, en el momento en el que se trata esa enfermedad, les desaparece la hipertensión, o debería desaparecerles, vamos. Entonces, la clasificación según el origen o la causa de la hipertensión es o primaria o secundaria. Ahora vamos a hablar de la hipertensión en función del grado de severidad de la misma. Bueno, se clasifica en 3 estadios, grado 1, grado 2 o grado 3, y como habréis imaginado, es según como de cerca de los valores considerados normales, que en realidad, como hemos dicho, más que normales, es que son valores en los que se ha observado que no hay, que lo normal es no desarrollar la enfermedad cardiovascular. Entonces, por encima de esos valores, que son 130-80, ya sí que hay un riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, y entonces ya hablamos de hipertensión. Sería grado 1 hasta unas cifras en torno a 160 de presión arterial sistólica o cifra de alta, y hasta 100, 90 a 100 de presión arterial diastólica o cifra baja. Un grado 2 entre 160 a 80 de presión arterial alta, o 100, 110 de presión arterial baja o diastólica, y un grado 3 cuando ya está por encima de 180 o por encima de 110. Que esto es lo que ya comentamos en el anterior episodio, que es algo muy peligroso porque puede producir un sangrado, puede producir rotura del vaso, etc. Vale, pues esa es la clasificación en función del grado de severidad. Y ahora vamos a hablar de la clasificación que a lo mejor se conoce bastante comúnmente cuando hablan de es que tengo hipertensión de bata blanca. Bueno, pues esa clasificación he determinado que es como una clasificación en función del diagnóstico, ¿no? De cuándo se ha diagnosticado, en qué condiciones se ha diagnosticado esa hipertensión o se ha observado esa hipertensión. La hipertensión, que comúnmente se conoce de bata blanca, es una hipertensión que solo aparece en la consulta del médico. Por eso se llama de bata blanca, porque es, en teoría, al ver al médico con la bata blanca, se pone tan nerviosa la persona que le sube la tensión. Y entonces el médico piensa que tiene hipertensión porque cada vez que le toma la tensión está muy alta. Pero sin embargo la persona llega a casa, se relaja porque ya no tiene al médico delante y entonces la tensión arterial se normaliza. Esa hipertensión de bata blanca para nosotros los médicos, es un poco difícil de distinguir porque no sabemos si la persona en su casa tiene una cifra normal o no. Entonces siempre normalmente le pedimos que vaya a la farmacia a tomarse la tensión, pero puede darse el caso de que la persona también en la farmacia se ponga nerviosa. Entonces, lo ideal en estos casos es, lo que hacemos normalmente es poner, si tenemos dudas, ponerles un aparato de tensión arterial en el brazo a esa persona y que lleva puesto durante 24 horas y ese aparato cada 15 minutos toma la tensión arterial a la persona. La persona al principio se puede poner nerviosa en las primeras tomas, pero tiene que seguir haciendo su vida durante 24 horas. Entonces llega un momento en el que la persona ya normaliza el hecho de tener un aparato en el brazo que le está tomando la tensión cada 15 minutos y ahí podemos ya por fin observar qué tensión es la que tiene esa persona de manera habitual y además a lo largo del día, lo cual nos ayuda bastante porque además podemos detectar en qué momento del día es cuando mayor tensión tiene para poner medicación y demás. A eso se le llama MAPA, porque es monitorización ambulatoria de la presión arterial. Otra forma de hacerlo es
con cifras que la persona aporte de haberse tomado en casa. Pero para ello la persona tiene que tener un aparato de la tensión en casa y en una situación de tranquilidad estando en casa tomarse la tensión y ver qué cifras tiene. Si esa persona sí que tiene un aparato de tensión y lo puede hacer porque a lo mejor algún familiar sea hipertenso, pues pedimos a la persona que lo haga durante 7 días, que se tome la tensión 3 veces al día. Cada vez que se la tome, tomársela un par de 2 a 3 veces, porque siempre la primera va a ser un poquito más alta por el hecho de ponerse nervioso. Y ahí ya vemos si él en casa tiene o no la tensión arterial normal. A esto se le llama AMPA. Entonces, si con cualquiera de estos dos sistemas vemos que la persona en casa sí que tiene la tensión arterial normal, pero cada vez que viene a la consulta tiene la tensión alta, eso es una hipertensión de bata blanca. Es decir, es una tensión falsa, porque no, realmente la persona no es hipertensa, simplemente se pone nerviosa. Luego tenemos la hipertensión enmascarada, que es justo todo lo contrario. La persona, al llegar al médico, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, puede ser que se relaje más aún. Por el estar delante de un médico, se relaja y entonces se le toma la tensión y la tiene normal. Pero luego llega a casa y a lo mejor pues empieza a recordar pues todas sus circunstancias vitales o lo que sea, y cuando se la toma en casa está alta. Y bueno, no es que cuando se la tome, es que en general la tiene alta. Solo que cuando ve al médico no aparece que tenga alta. Estos casos son un poco más difíciles de detectar, evidentemente, porque cada vez que le toma la tensión, pues uno no piensa que luego en casa va a tenerla alta. Pero sí que si la persona tiene síntomas, pues entonces es que se detecta que si justo se la toma en ese momento, es que se detecta que sí que tenía hipertensión. Entonces, hipertensión arterial de bata blanca, esto sería hipertensión arterial enmascarada, y luego he añadido aquí el concepto de hipertensión arterial emocional. No existe ese concepto como tal a nivel médico, pero es lógico que cuando las personas están viviendo una situación estresante, por general también aumentan las hormonas de estrés, sube la tensión arterial. Eso es algo normal y fisiológico. Eso por sí solo no sería diagnóstico de hipertensión arterial. Pero si esa situación estresante se prolonga durante mucho tiempo, durante meses, durante más de un mes al menos, esa tensión, por mucho que el origen sea emocional, hay que empezar a valorar tratarlo. Porque como ya hemos mencionado en otros episodios, una tensión arterial alta mantenida en el tiempo, independientemente de si la causa es por un factor emocional o por un factor médico o por un factor, me refiero, orgánico, algo que sí que esté causando esa hipertensión, pero cualquier tipo de origen, si genera una tensión arterial elevada mantenida en el tiempo, producen las mismas consecuencias, sea cual sea su origen, y es que los órganos que reciben toda la sangre, el flujo de los vasos arteriales, pueden acabar lesionados. Por tanto, aunque una persona diga, no, es que mi tensión es emocional, bueno, pues hay que ver si esa tensión emocional se está prolongando demasiado en el tiempo, porque si es así, habrá que empezar a tomar medidas. No digo a lo mejor que necesite medicación, pero sí que habrá que ver qué hacer para controlar esa tensión, porque no es sano, no es saludable para su cuerpo ni para sus órganos mantener esa tensión elevada mantenida en el tiempo. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejarlo en este punto. Así que nada, espero que os haya servido esta información. Y en próximos episodios pues hablaremos de los factores de riesgo que hemos mencionado previamente y que pueden hacernos no desarrollar o, en caso de tener hipertensión, mejorar el control de la tensión arterial. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.